todo porque este mes de octubre pues lo escoge la Asociación Dislecan y también la plataforma de dislexia para que la gente tome conciencia, para dar visibilidad a este trastorno, la dislexia, un trastorno del aprendizaje, de la lectoescritura, que tiene carácter persistente y que suele presentarse además a temprana edad. Entre el 5 y el 10% de la población en España presenta algún tipo de dislexia y por eso es necesario que se haga visible, que se conozca. Es fundamental para contribuir a que las personas afectadas logren un desarrollo vital sin las dificultades añadidas que le supone la dislexia. Las asociaciones señalan, sobre todo, y no se cansan de insistirlo, la importancia de la detección temprana, sobre todo a los niños, a los que se les debe dotar de herramientas, de estrategias adecuadas para que les afecte la dislexia lo menos posible en su día a día. Queremos saludar esta mañana a María de Luz Tabraue, que es psicóloga y colaboradora de Dislecan. ¿Qué tal, Manu? Un placer recibirte un día más aquí en Buenos Días, Canarias. Gracias. Hoy para hablar de dislexia, que es ese trastorno que no es ningún tipo de enfermedad, estamos hablando de trastorno, además en concreto de todo lo que tiene que ver con la lectura y la escritura, ¿verdad? Sí, de la dificultad específica de aprendizaje puede ser en la lectura, en la escritura o también en las matemáticas. Claro, y eso provoca que una vez que, si no se detecta, porque todo el trayecto escolar de un niño pueda ser un auténtico infierno y no estoy exagerando, ¿verdad? No, no, para nada. Muy duro porque son niños que su coeficiente intelectual es muy bueno, no tiene ninguna relación con sus capacidades generales. Y claro, va viendo que el aprendizaje de las habilidades básicas, de la lectura en este caso, pues no sigue el mismo ritmo del resto de sus compañeros y no sabe qué es lo que le pasa, no sabe por qué. Claro, entonces, el problema de estas circunstancias es que si los profesores no se dan cuenta y muchas veces tienen demasiado trabajo como para atender específicamente a este niño, pues ya se le cataloga desde bien pequeñito en pues es más lento, lee mal y claro, todo esto va generando una etiqueta desde chiquitito de la que es muy difícil desprenderse. Y las etiquetas además van cambiando después a que es vago, a que es tonto, o las risas de los compañeros, que porque no sigue el mismo ritmo, y claro, todo eso va creando también problemas a nivel psicológico, emocionales en el niño. Claro, porque hay que ponerse en el lugar de un niño de 6, 7 años con compañeros que ya leen perfectamente de corrido, como se suele decir, y al que le hacen leer en alto porque es parte de la rutina de la clase y que no va a ser capaz de leer con la misma eficiencia que sus compañeros, no porque le falte tenga ningún problema intelectual, sino porque sencillamente no puede enfrentarse a ese código de la misma manera que sus compañeros. ¿No? Claro, no, pues por eso es lo que estabas comentando antes, que es importantísimo la detección temprana de estos niños, ¿no? Y para ello, es importante también que el profesorado sepa darse cuenta cuáles son esos indicadores en función de la etapa evolutiva en el que esté el niño para poder ser diagnosticado, ¿no? Claro, ¿y cuáles serían esos indicadores, Malu? Porque imagino que no debe ser fácil y sobre todo dado el amplio espectro de trastornos que pueden afectar a un niño en esa edad, ¿no? Sí, bueno, cuando son chiquititos, en la edad infantil, pues hay que tener en cuenta si son niños que a nivel son más torpes a nivel motriz, son niños que les cuesta hablar o que les ha costado hablar, niños que confunden determinadas letras cuando estamos hablando, no entienden bien, por ejemplo, polo, bolo, coge un polo, pues coge un bolo, ¿vale? No distinguen bien a nivel de sonidos. Cuando ya pasan a primaria, pues siguen teniendo estas mismas dificultades, pero a la vez, a la hora de leer, pues también leen con más dificultad, se equivocan mucho leyendo, cambian unas palabras por otras, no les gusta para nada leer, ya pasan a secundaria y volvemos con los mismos problemas para atrás que ha tenido atrás, que alguno ha podido solventar porque ha tenido a lo mejor algún tipo de apoyo, pero su lectura sigue siendo poco eficiente porque es muy lenta. Claro, digamos que una persona que ha llegado a secundaria sin ser diagnosticado de dislexia ha pasado un camino muy complicado porque ha tenido que subir montañas donde otros han visto asignaturas que no les han costado tanto y sin embargo pues con gran esfuerzo han podido a lo mejor, pero siempre cargando con esa y repetimos esa etiqueta de que pues el más lento de la clase y a lo mejor sencillamente pues eso se ha dado y ahora se sigue dando que haya niños que lleguen hasta secundaria sin ser diagnosticados. A secundaria y a la universidad. Y a la universidad y de adultos, porque son niños que han trabajado, por eso la etiqueta de vago es tan injusta, porque son niños que trabajan muchísimo más que el resto de los compañeros, muchísimo más, ¿no? Y encima
son vagos. Claro, y una vez, si uno tiene la suerte de ser diagnosticado porque se detectan los síntomas, porque se le detecta rápido en los primeros años escolares, ¿eso en qué cambia la evolución? Claro. ¿Cómo se le puede atender de forma más específica en una clase? Claro, es importante el tema del diagnóstico, ya no solamente por el tema de etiquetas. Las etiquetas en sí pues no son buenas, pero sí. La etiqueta tiene que ayudar a decir, pues si tiene una dificultad específica en esto, vamos a trabajar en esto específico. Y entonces el niño podrá, a lo mejor no llegar al mismo nivel lector que el resto de sus compañeros, pero ese desfase será más cortito. Claro, ¿vale? Y se puede también, imaginamos, utilizar otras herramientas para que el niño aprenda, quizás no leyéndose, a lo mejor utilizando los métodos audiovisuales o de otra manera. Exacto, ¿no? porque hay que tener en cuenta que son niños que tienen dificultades a nivel lingüístico, pero después son niños muy creativos. ¿Vale? Pueden ser niños que tienen unas capacidades muy grandes en otras áreas que no tienen nada que ver con lo lingüístico, pero que no hay que despreciarlas, entonces hay que aprovecharlas, todo lo contrario, ¿no? Si son niños que a nivel creativo, a nivel de dibujo son buenos, pues ¿para qué pedirles que te haga un esquema de palabras? Pues que te haga un dibujo que te explique el contenido que quieres saber. Claro, y a lo mejor te lo explica bien. ¿Cómo se atiende, bueno, de la experiencia de Maluta Bravo con personas con dislexia? ¿Cómo es la mejor manera de atenderlos en clase? ¿Así, haciendo esa atención específica? ¿O sí, se puede seguir además el día a día en una clase con el resto de compañeros si son atendidos específicamente? Claro, claro. Lo importante es que sea diagnosticado primero, ¿vale? Y después pues que tenga su apoyo específico para que pueda seguir el ritmo de la clase. Y te digo, hay muchísimas maneras para que el niño pueda conseguirlo, ¿no? Hay muchas herramientas y también a nivel de los exámenes, se les puede hacer que los exámenes sean verbales, orales en vez de por escrito, se les debería dar más tiempo a la hora de hacer los exámenes. Hay una serie de recomendaciones, que eso sí está por ley, que los niños pueden ya no beneficiarse en el sentido de que, mira, benefician a este niño frente a este, ¿no? No, es adaptarlo a la necesidad que tiene. Claro, igual que se adapta en el caso de otros trastornos o a lo mejor la discapacidad auditiva o lo que sea, se adapta a la clase, pues de alguna manera habría que hacer lo mismo en el caso de la dislexia, que además luego vemos las cifras y nos damos cuenta de que afecta un enorme, bueno, el 40% del fracaso escolar está directamente relacionado con casos de dislexia, y esto es para plantearse que hay que hacer una reflexión de lo que ocurre. Claro, es que entre un 5 y un 10%, como comentaste antes, de personas podemos presentar dislexia. Si nos centramos en la cantidad de niños que hay ahora, pues en Canarias tenemos alrededor de 350.000 niños, ¿no? De enseñanza no universitaria, ¿no? De niños y adolescentes. Pues según las cifras que tenemos del Ministerio, hay 1.005 diagnosticados. O sea, no llega ni al 5% de la población, ni al 3% de la población. Claro, ahí quedan muchos niños que sin diagnosticar. Claro. Y cuando el niño llega al fracaso escolar, pues tenemos a las prisiones, desgraciadamente, con muchísimos disléxicos. Se ha hecho muchos diferentes experimentos, estudios, ¿no? En los que se ha visto que en las cárceles muchísimos disléxicos. Con lo cual a lo mejor se hace esa relación directa a lo mejor entre... Claro, porque abandonan el colegio y ¿qué hacen? En cualquier caso, también se da la circunstancia de no identificar este trastorno y confundirlo con otro, pues hace que ese, del que hemos hablado, ese calvario que atraviesan hasta ser diagnosticados sea peor. Se puede llegar a confundir con ese famoso trastorno por déficit de atención, que lo abarca todo, que tampoco está bien definido. Y bueno, leía aquí preparando la entrevista el caso de un niño que fue tratado con medicación para este trastorno cuando lo que padeciera era dislexia, y esto le ha provocado pues un problema a la hora ya de enfrentar cualquier tipo de estudios, ¿no? Un problema psicológico, ¿no? Claro, es que comparten algunos déficits. ¿Vale? Comparten algunos déficits a nivel, pues, por ejemplo, de memoria, de velocidad de procesamiento, tienen algunas características que son comunes, pero algunas. Entonces, claro, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad tiene su medicación y, bueno, son niños que incordian más en clase porque son niños más hiperactivos, algunos, ¿no? Y, bueno, son los primeros que son evaluados porque se detecta antes. Claro, los niños con dislexia son niños que a nivel de comportamiento no presentan ninguna dificultad. Son niños tranquilos, son niños buenos, generalmente, ¿no? Muchas veces también pueden ser niños agresivos por la rabia contenida que tienen, ¿no? Pero no es lo habitual. Entonces, pues bueno, son niños que prefieren
se queda más en el aula como vago, como Claro, que no tiene interés. Y es una pena porque imagino que de su experiencia pues ver que hay tanta gente que ha pasado por todo ese... Es muy triste después estar con los niños y ver esa impotencia que tienen ellos, ¿no? Decir, es que no sé qué me pasa, es que no sé qué tengo en la cabeza, no sé por qué las letras se me mueven ahí, es que no... Claro, porque a lo mejor para que la gente lo entienda, sencillamente, pues claro, es tan sencillo como adquirir un código, a todos nos parece fácil, a todos los que tenemos la suerte de no tener dislexia. Para las personas con dislexia no entienden la relación directa entre cómo se van pues asimilando los conceptos a las letras, la formación de palabras, y llegan a no entender determinadas... Y el conocimiento que se adquiere es todo por medio lingüístico. Entonces, hombre, ya existen vídeos y tal para el aprendizaje, pero básicamente es leer, ¿no? Claro, bueno, y eso se quedan atrás, no solamente en lectura, sino en el resto de las materias. Bueno, pues queda ese llamamiento de la visibilización de este trastorno, que es la dislexia y que afecta a tantas personas. También está la asociación DisleCan, que es la que pues ha promovido también y la que está también ahí luchando por el bienestar de estos niños, porque sean diagnosticados, que es la gran lucha que se tiene desde la asociación con la consejería para que se pongan más medios y estos niños sean diagnosticados. Bueno, pues nosotros contribuimos desde aquí difundiendo pues en qué consiste este trastorno. Maluta Braue, gracias por estar con nosotros un día más. Buenos días. Gracias a ti. Buenos días.